Hola a todos. Prepárense para un viaje en el tiempo a la Caracas del siglo XIX. Van a descubrir la historia fascinante de los cocheros y conocerán a Isidoro Cabrera, un personaje emblemático que marcó una era en el transporte de la ciudad. Desde la elegancia de los carruajes hasta la llegada de los modernos tranvías, esta presentación los sumergirá en una emocionante narrativa de cambio y evolución. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para descubrir la esencia de una época que perdura en la memoria colectiva de Caracas. No se pierdan esta cautivadora historia. ¡Comencemos! Así estaban los cocheros, firmes junto al Capitolio, desde la esquina de las Monjas hasta Padre Sierra, en 1905, siempre listos para recibir a los viajeros que llegaban. Pasaban largas horas allí, esperando a sus distinguidos clientes, en su mayoría pertenecientes a la alta sociedad, ya que para la mayoría de la gente común resultaba demasiado costoso disfrutar de sus servicios. Sin embargo, entre todos estos apasionados cocheros, destacaba un personaje tan emblemático que incluso el famoso maestro Billo Frometa le dedicó una canción. Isidoro Cabrera, conocido cariñosamente después de su inmortalización con la canción del maestro Billo como Epa Isidoro, vio la luz del mundo el 2 de enero de 1880 en la casa marcada con el número 2 entre las esquinas de Teñidero y Chimborazo, en la parroquia La Candelaria, en pleno auge del gobierno del general Guzmán Blanco. Nacido como hijo de Victorino Cabrera, un canario de linaje, heredó de su padre la tradición de ser cochero, oficio al que se entregó plenamente a partir de 1911, fecha que marca el inicio de su licencia como cochero. Sin embargo, su elección de seguir el camino de este oficio resultaba ser sumamente romántica, casi diría idealista. En aquella Caracas de finales del siglo XIX, las calles aún estaban sin pavimentar, cubiertas de tierra, con la excepción de las principales que estaban empedradas, lo que provocaba que los cascos de los caballos chispeaban al golpear las piedras. En esa época, todo el transporte, ya fuera de personas o mercancías, se basaba en la tracción animal, creando un ambiente nostálgico y lleno de encanto para aquellos que se dedicaban a este oficio tan especial. Era la época de los carruajes en la ciudad, una variedad de vehículos que iban desde la sencilla tartana de 2 ruedas hasta el lujoso lando de 4 ruedas y techado, pasando por los elegantes berlines faetones. Además, era la ciudad de las carretas y carretillas, de los arrieros y sus hileras de mulas que transportaban los productos agrícolas desde los pueblos como Sabana Grande, Petare, Chacaíto y Chapellín. Esta era una Caracas donde la vida se movía al ritmo de los caballos y las mulas, creando un escenario fascinante y lleno de historias por descubrir para aquellos que se adentraban en el mundo del transporte en la ciudad. Sin embargo, Caracas ya estaba experimentando un cambio significativo desde el gobierno del primer sexenio de Guzmán Blanco, 1870-1877, quien impulsó la modernización de la ciudad siguiendo el estilo francés. Durante su mandato se emprendieron importantes obras públicas como la construcción del Capitolio Federal, la remodelación de la Plaza Bolívar, la implementación del alumbrado público a gas y la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira, el cual fue inaugurado en 1883 con motivo de la celebración del centenario del libertador Simón Bolívar. Este periodo marcó un punto de transformación para Caracas, alejándola de sus raíces más tradicionales y encaminándola hacia una era más moderna y cosmopolita. Guzmán Blanco, conocido por su compromiso con la modernización del transporte público, durante su segundo mandato autorizó la operación de la primera empresa de tranvías tirados por caballos, la cual empezó a brindar servicios en 1884. Posteriormente, en 1907, estos tranvías fueron reemplazados por tranvías eléctricos, marcando así el inicio del declive del oficio de cochero para Isidoro y sus colegas, ya que el cambio tecnológico señalaba que su profesión tenía los días contados.
Este periodo de transición representó un desafío para Isidoro y los cocheros, quienes se enfrentaron a la llegada de una nueva era en el transporte de la ciudad. Isidoro Cabrera tenía su parada en la esquina de Monjas a San Francisco, a veces en los alrededores del Capitolio o en la Plaza Altagracia. Era el único cochero en Caracas conocido por su nombre y apellido, mientras que los demás cocheros se le identificaba por sus apodos o sobrenombres como Padre Eterno, Rabanito, Monseñor, Mascavidrio, Tántalo, Morrongo, El Elegante, entre otros. Estos cocheros se podían encontrar con sus vehículos estacionados en las concurridas esquinas del centro de la capital, cada uno con su propia personalidad y estilo de conducir. Isidoro destacaba entre ellos por su nombre propio, convirtiéndose en una figura reconocida en las calles de Caracas. En cierta ocasión, el general Ignacio Andrade, presidente de la República en aquel entonces, solicitó los servicios de Isidoro para que lo llevara a la Casa de Gobierno. Fue durante este trayecto que Isidoro y el general entablaron una conversación y el presidente mostró interés en ayudar al cochero. Al descender del carruaje, el presidente le dijo a Isidoro: «Vuelva mañana que le voy a regalar un coche». De esta manera, Isidoro recibió como obsequio presidencial un carruaje nuevo, específicamente un Victoria inglés. Este gesto generoso por parte del presidente Andrade marcó un hito en la vida de Isidoro, elevando su estatus y cambiando su antiguo coche a ser dueño de un elegante carruaje. Isidoro Cabrera ofrecía sus servicios de transporte tanto para necesidades utilitarias como para paseos recreativos a los habitantes de Caracas. A principios del siglo XX era común para los caraqueños realizar paseos por la ciudad, ya sean a la recién inaugurada urbanización El Paraíso, donde se encontraba el hipódromo de la época, o hacia el Calvario, La Candelaria o Gamboa. Isidoro, con su carruaje regalado por el presidente, contribuía a proporcionar a los residentes la oportunidad de disfrutar de estos paseos, convirtiéndose en parte de la experiencia y el encanto de la vida cotidiana en Caracas. Además, prestaba sus servicios a aquellos que disfrutaban de la vida nocturna en los clubes de moda, así como a los novios y a sus amigos que querían sorprender a las damas con una serenata. El coche nocturno, conocido como La Lechuza, era realmente una representación vivida de tiempos pasados. Según el relato del cronista Lucas Manzano, se narra que Isidoro Cabrera y don Julián Zabal mantenían una fuerte amistad. Don Julián Zabal era una destacada figura en la sociedad caraqueña y cliente asiduo del exclusivo Club Venezuela. Isidoro se encargaba de llevarlo al club y esperaba pacientemente su salida. En las páginas de Caracas de 1000 y pico se relata que días antes de caer enfermo, don Julián Zabal escribió secretamente un párrafo en el que dejaba instrucciones a Isidoro. En él le encargaba su ropa, zapatos y algo de dinero para que arreglara su coche y renovara los caballos. Isidoro Cabrera, el leal y honesto cochero, vestido de negro, acompañó al cortejo fúnebre con los caballos vestidos de luto durante todo el recorrido. Los coches tirados por caballos empezaron a desaparecer con la llegada del tranvía, el tren, los automóviles y los autobuses. Debido a esto, Isidoro fue considerado como el último cochero de Caracas, ya que ejerció esta profesión hasta bien entrada la década de 1920 y se mantuvo en el oficio hasta su fallecimiento en 1963. La carreta. Estos cocheros de niños eran conocidos con diversos nombres como la carreta, niñero muchachero, el cochero de niños y el cochero de San Bernardino. Este último trabajó desde los años 60 hasta 1996. También se le mencionaba por los sitios donde operaban como El Paraíso, Las Acacias, Los Rosales, Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Paseo Los Ilustres y Los Próceres. Se recuerda que en diversas zonas diferentes cocheros atendían a los niños con amabilidad, ofreciéndoles paseos por precios asequibles. Algunos de ellos, como un señor italiano en Los Ilustres y Los Próceres,
cobraba 1 medio por paseos cortos y 1 real por paseos largos. Estos paseos podían durar entre media hora y 1 hora. En esa época, otros señores en zonas como Chacao, Los Rosales, Cumbres de Curumos, Las Mercedes, Cementerio, Caurimare, la California Norte y Sur, también se dedicaban a pasear a los niños en carretas tiradas por caballos. En muchos lugares, los niños más pequeños iban en la carreta, mientras que los más grandes montaban a los caballos que iban atados a la parte posterior. En sitios como la avenida de Caurimare y Bellomonte se contabilizaban hasta 5 caballos, unos de ellos de color blanco, y todos deseaban montarse para sentirse como el llanero solitario. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia de Isidoro Cabrera y los cocheros de Caracas nos recuerdan la importancia del trabajo honesto y la dedicación en cualquier profesión. A través de su ejemplo podemos apreciar cómo el esfuerzo y la pasión por lo que se hace puede dejar una huella perdurable en la sociedad. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, es esencial valorar las raíces de la honestidad, la perseverancia y el compromiso con nuestro trabajo, ya que son estos valores los que forjan un sentido de propósito y contribuyen al bienestar de nuestra comunidad.